El contexto internacional sigue marcado por el recrudecimiento de la guerra en el Oriente Medio. Los trabajadores en el Perú y la ciudadanía en general sufrimos las consecuencias ya de la crisis energética. A nivel nacional se ha producido un cambio de gabinete repentino con el acomodo de los ministros en las diferentes carteras. El impacto en el terreno de los trabajadores es muy lamentable. En el caso de los trabajadores, su representación de los jubilados en el directorio de salud es entregado a una persona que no es jubilada, con lo cual deja sin voz a los trabajadores para la protección de su salud y de una buena gestión en la empresa. En la negociación colectiva centralizada en el sector público, la manipulación en el Ministerio de Trabajo es tal que pone a una confederación afín a sus intereses, dejando de lado a la Central Unitaria de Trabajadores. Y en las empresas privadas, el despido sigue permanentemente. Específicamente en el sector telecomunicaciones, se ha puesto en marcha despidos fraudulentos en varias de las empresas de la cadena de suministros, y en las empresas de almacenamiento se ha recurrido al despido arbitrario. Y en la cabecera de la cadena, Integratel, se ha impulsado la implementación de un reglamento interno de trabajo que favorece la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores. En ese contexto, nosotros demandamos a la ciudadanía a rechazar este tipo de políticas en el Estado, porque el cambio permanente de ministros y el acomodo de acuerdo a los intereses es muy dañino para la gestión y el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Demandamos a las empresas a contribuir para que el Perú pueda avanzar a su desarrollo incorporándose a la OCDE en función del respeto irrestricto de las normas rectoras de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE, que son las obligaciones que debe cumplir el Perú para poder ingresar a la OCDE. A los trabajadores les hacemos un llamado a no bajar la guardia y estar permanentemente fortaleciendo la organización, porque tenemos que enfrentar esta problemática nacional e internacional de manera unitaria, y la central está para eso. Esperamos que en el transcurso de la semana las distintas organizaciones definamos una acción concreta para defender nuestros derechos en este momento de incertidumbre política y de abuso empresarial y caos internacional en nuestro mundo. Gracias. Amigos de la Hora Sindical, muy buenas tardes. Rafael Lucar en la parte técnica, Michael Castro Monzón en la conducción. Siempre agradeciendo a nuestros amigos y compañeros del Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú y a la Central Unitaria de los Trabajadores.
Sí, gracias a ellos y a Citentel estamos aquí, tenemos este espacio para poder dirigirnos a toda la clase trabajadora y a los sindicalizados del Perú. Por eso es que la hora sindical es la voz del sindicalismo peruano. El día de hoy contamos en nuestros estudios con la visita de Gabriela Bartone. ¿He dicho bien el apellido? Bartone. Ok. Gabriela es consultora de la empresa Macras. Ella es arqueóloga, es psicóloga, creo que también, bióloga, pero ha venido trabajando algunos temas muy puntuales con la Organización Internacional del Trabajo aquí en Perú. Tenemos que resaltar que ella es argentina y ustedes saben, nosotros acá en Perú estimamos mucho a los argentinos y creo de que los argentinos también nos estiman, nos tienen gran estimación, pero más aún, sí, Gabriela tiene su corazoncito partido porque ella es nacionalizada peruana. Así es. Gabriela, es un gusto tenerte aquí y cuéntanos. Sabemos que tú has venido haciendo trabajos con la OIT. Así es. ¿Sí? ¿Qué es lo que has desarrollado con la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder contar este trabajo. En realidad hace ya unos 4 años que hemos hecho trabajos con la OIT. El primero fue algo muy interesante. Yo trabajo en comunicación científica, comunicación estratégica sobre todo, y la OIT, dentro de sus componentes, de los distintos programas que tiene, trabaja en campañas de comunicación estratégica y generalmente orientadas a cualquiera de sus 3 mandantes, ¿no? Tanto a los empleadores como a los trabajadores, como también al Estado. En la primera oportunidad, el primer trabajo que hicimos fue un trabajo para poder hacer una campaña nacional de comunicación con los sindicatos y con las agrupaciones de trabajadoras del hogar remunerado. La idea era tener una campaña sostenida y dar también, generar capacidades, herramientas, metodología, y también diseñar la campaña de comunicación para poder llamar a los empleadores a la formalización de las trabajadoras del hogar respecto también a cumplir la ley y el reglamento, ¿no? Que se había aprobado ya hacía un par de años antes. Y había un gran desafío también, era no solamente comunicar el hecho de que uno tenía que pedir como trabajadora del hogar su formalización, sino también convencer a las distintas compañeras de que era importante pedirlo, ¿no? Porque ustedes saben que ahí hay una complejidad muy grande. Ese fue un trabajo a mí la verdad me gustó muchísimo. Fue un trabajo que no solo lo hicimos con trabajo, lo hicimos con mucho gusto. Nosotros tenemos un equipo de personas, una persona que hace toda la parte de redacción, yo que dirijo la parte, digamos, estratégica y también la generación de ideas, porque cuando uno en comunicación y actualmente como se comunica a través de redes, ¿no? Tiene que ser muy preciso, muy conciso y llamar la atención, nos bombardean por todos lados. Entonces creamos una campaña que se llamó, es más, hasta ahora la siguen usando, Barre con la informalidad. Y para eso hicimos una investigación bastante profunda, compartimos con las compañeras, co-creamos esto, ¿no? Trabajamos con las compañeras de los sindicatos, hicimos toda una gráfica, hicimos toda una, ¿cómo se llama? Una grilla, ¿no? Para ver qué contenido tenía y creo que lo más importante y lo más grande que hicimos primero es que nuestras compañeras tengan su canal de TikTok, por ejemplo, que no se tenía, ¿no? Tener un canal de comunicación que se sabe que es masivo, que además son grabaciones muy naturales, ¿no? Y bueno, nos tocó poder trabajar con las compañeras y también ayudarlas a expresar desde ese punto de vista, desde esas redes, las problemáticas que tenían, los reclamos, las necesidades,
Y el 1 de mayo hicimos una gran activación en donde 200 compañeras barrieron la palabra informalidad. La tomamos desde un dron y eso se repartió a todos los medios. Y la verdad, eso sí tuvo muchísimo impacto. Pero más que eso es el hecho de haber dejado estas herramientas para los 2 sindicatos y otras agrupaciones que no son sindicalizadas que también participaron. Y en eso la OIT tiene un gran poder de convocatoria, ¿no? Sabe organizar muy bien eso, tiene lineamientos muy claros, sabe trabajar con los grupos, ¿no? Con los distintos grupos, y de hecho, en algún caso, cuando tuvimos la capacitación, la hicimos en el propio Ministerio de Trabajo, porque la idea es la articulación, ¿no? Y creo que eso es algo que desde la comunicación hacemos, ¿no? No solo articulamos el que emite el mensaje y el receptor, sino que articulamos redes de mensajes, redes, gente que también amplifica, gente que toma para sí el hecho de cómo poder comunicarse. Entonces eso es lo primero que hicimos con la OIT. Después hicimos un trabajo para todo lo que es salud y seguridad. Permíteme, sí, antes de que pases claro. A otro tema, te he escuchado decir trabajadoras del hogar remuneradas. Sí. O sea, ¿hay gente que no está remunerada, trabajadoras del hogar? O sea, bueno, me sorprende, en nunca lo había escuchado. Es un término que usan las propias compañeras. Okay. Entonces, su definición de trabajo es, soy una trabajadora del hogar remunerada. Esa es la descripción que ellas mismas se hacen de su propio trabajo. Entonces, así está también en las normas, así están en las leyes. Yo creo que hay mucho trabajo del hogar, porque el trabajo del hogar que hacemos las mamás no es remunerado. El trabajo del hogar que hacen ciertos cuidadores no es remunerado. Entonces, esto es un trabajo del hogar, pero remunerado. Y eso es una gran diferencia, porque usted sabe que muchas de las excusas que se tienen a veces es como, ay, pero es de la familia. No, yo estoy trabajando. Estoy chambeando, y esta chamba tiene un horario, tiene reglas, ¿no? Tiene su gratis, porque es un trabajo remunerado. Creo que ahí está el uso del término. Y muchas veces las trabajadoras que trabajan, valga la redundancia, que trabajan en una casa, se encariñan tanto con la familia, que a veces yo he sabido, unos amigos, que la señora que trabajaba en su casa, que trabajó muchos años con ella, lo esperaba en la noche cuando regresara de estudiar. Y regresaba a 10, 11 de la noche y la señora apenas llegaba, iba, le servía su comida, ¿no? Y lo atendía. Entonces, eso es algo que no se considera y que de repente por eso también hay una diferencia, ¿no? Claro, primero porque el trabajo es un trabajo. Eso es súper importante. Entonces, más allá del cariño, ahora, por ejemplo, la OIT está trabajando en una campaña sobre justamente que las trabajadoras del hogar remuneradas son el pilar para cuidar de la familia. Y la familia tiene que cuidar de ellas desde un punto de vista, porque ¿para qué barremos con la informalidad? Y eso era, ¿por qué uno tiene que, por la salud? Porque no tienen sino seguro, no hay salud. Por la pensión, porque si no van a tener que trabajar toda su vida, o sea, por el tema de la seguridad misma. Entonces, ahí es cuando, como es un trabajo tan íntimo, ¿no? Y como usted dice, se encariña, pero el cariño no tiene nada que ver con el trabajo, y el trabajo tiene que tener horarios, porque una cosa es que la señora lo haga porque quiere, pero no te está obligada a hacer. Eso es importante. Yo creo de que al margen de cualquier tipo de afinidad que puedan hacer de cómo se llama, de ese trabajo, porque los que trabajábamos en oficina, por ejemplo, también nos encariñamos con nuestros compañeros, ¿no? Exacto. Entonces, creo de que eso tiene que ser reconocido, ¿no? Sí, ahora, hay un tema con respecto a eso. No sé si tú lo podrás tocar, o cuando vengan las señoras trabajadoras del hogar, el tema de lo que tú mencionaste, ¿no? El trabajo de la mamá que se queda en casa. Y ya no es solamente el trabajo de la mamá, hay papás que se quedan en casa. La vida
ha dado, ¿no?, tanto vuelco, la economía ha dado tantas vueltas que muchas veces el hombre ya no es el proveedor, sino el que apoya, ¿no? No es mi caso, sí, pero sí conozco algunos, ¿no? Entonces, ese trabajo que no es remunerado, sí, debería, en tu perspectiva de las cosas, debería también tener algún tipo de recompensa. Por supuesto que sí. Primero porque es uno de los trabajos peores pagos, si lo vamos a poner a nivel, desde el punto de vista no de recibir un sueldo, sino de lo que aporta la persona que se queda en casa, que yo sí voy a decir que es mujer, porque es el 99% de los casos. 95, vamos a ser un poquito más generosas. Si hay estudios muy buenos sobre el aporte económico que tiene la mujer en el hogar, que además es la última en ir al médico, es la última en cuidarse, es la última en comer, es la última en dormir, tiene un peso psicológico gigante, pero si hablamos netamente de lo económico, yo creo que sí tendrían que tener una pensión, como hubo en Argentina. Las mujeres amas de casa pudieron tener una moratoria en la cual se aportaba un poquito durante poquitos años y podían acceder a una pensión mínima, por lo menos, porque trabajaron toda su vida. Si yo le digo a usted, le voy a dar un trabajo que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la mañana, no le voy a pagar nada. Y va a tener que hacer la comida, va a tener que limpiar, va a tener que hacer que todos estén sanos, va a tener que llevar y traer gente, no le voy a pagar, pero no es trabajo, ojo. ¿Sí? Ese es lo ideal para la confianza. ¿Qué cosa? Ese tipo de trabajo, sin remuneración, claro, trabajando bueno, 24 horas. Pero es el ideal de trabajo, parece, para gran parte de la sociedad donde el trabajo de Para la las mujer mineras, para no está reconocido, ¿no? Habría que ver entonces si en las familias los hombres a veces no son un poco como la mujer. Sí, de verdad, sí. Poniéndolo desde ese punto de vista, yo creo de que uno llega de trabajar cansado y se tira. ¿Y quién lo atiende? Bueno, sí, Generalmente algunas voy a veces. estar viendo, Ok. uno llega a trabajar, antes, vamos a poner que ahora cambió la cosa, pero antes era, llegaba tu papá, no me moleste que está cansado, y la mamá, ¿cuándo descansaba? Así es, así es. Bueno, mis padres los dos trabajaban. Ah, qué bueno. Y a mi hermana la fastidiábamos todo el día. En mi caso también he visto eso de mis padres. Mi mamá más bien estudiaba, se dedicaba a estudiar, mi papá trabajaba, mi mamá nos cuidaba a mi papá. Había bastante aproximadamente división, pero no es lo normal. No es lo normal. A mí me toca criar 2 hijas sola. Y bueno, eso es un montón de carga. ¿Pero es algo que tú has escogido No. o es algo que...? No. Ok. Entonces es muy fuerte, ¿no? Tener que Y sostener el peso de una decisión de dos que al final terminó siendo responsabilidad de uno. Claro, y eso es lo que le pasa a muchas mujeres. Sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, volviendo al tema de las trabajadoras del hogar remuneradas, justamente hacen hincapié en eso y hacen hincapié en que todo trabajo tiene que tener un contrato. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y hay una ley que se tiene que cumplir. La gente no la conoce, entonces, y a veces las propias trabajadoras tampoco quieren, porque obviamente hay que pagar aportes ahí, ¿no? Y prefieren la plata de la mano. Y eso también pasa, porque no le ven, ¿no? Entonces, esa comunicación, lo interesante de este tipo de trabajo es poder hacer algo que aunque sea penetre un poco en las generaciones jóvenes para poder tener un cambio al respecto, ¿no? Para seguir hablando del siguiente tema que te interrumpí, disculpa por eso, sí, vamos a ir a otro bloque porque tenemos que cumplir con nuestros amigos de Citentel y de la CUT, sí, y vamos a hacer un pequeño corte. Excelente. ¿De acuerdo? Y en el segundo bloque conversamos sobre amigos de la hora sindical. 3 minutos y volvemos.
Amigos de la hora sindical, continuamos con Gabriela Bertone, siempre agradeciendo al Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú y a la Central Unitaria de los Trabajadores. Rafael Lucar en la parte técnica, Michael Castro Monzón en la conducción. Seguimos con Gabriela. Gabriela nos estaba contando el trabajo que ella ha realizado o que viene realizando y en la OIT. Y hemos conversado un tema interesantísimo, el tema de las trabajadoras del hogar, pero estabas por hacernos mención de otra campaña que trabajamos. Es una campaña sobre salud y seguridad en el trabajo, que es algo tan importante para el agro, ¿no? Para el sistema de trabajadores de la agroexportación. En realidad era para todo el sistema, tanto para el Estado, para el Ministerio de Trabajo, para la SUNAFIL como ente, para el Estado como ente rector competente, para los sindicatos, en este caso Fentagro, por ejemplo, estuvo, y otros también, otros sindicatos y otros trabajadores no agrupados, y también para también dentro de lo que es el Ejecutivo, el sistema del Estado, la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo de La Libertad, porque esto era todo en la zona de La Libertad, que como saben hay una gran expansión de productos de agroexportación, como el arándano, como la uva, ¿no? Que se están expandiendo bastante. Entonces se hizo esta campaña y también con asociaciones de empleadores sobre salud y seguridad de trabajo, en donde el eslogan, ¿no? Tu cuerpo es tu principal herramienta de trabajo, cuídala, ¿no? Y así como barre con informalidad, esto era más bien para la barre con informalidad, que era el elemento de trabajo de las empleadas del hogar, como comentaba anteriormente. En este caso era sentir el cuerpo como una herramienta, porque a veces uno cuida la tijera, uno cuida, ¿no?, los elementos que tiene de trabajo, el micrófono, y no sabe que el propio cuerpo, si uno se enferma, si no funciona, si se lastima, no puede trabajar, ¿no? Entonces, bajo esta campaña hicimos dos personajes, el Chavi y la Chasca, porque Chavi viene de Chascas y Virú, que son dos lugares donde Chascas la uva y Virú el tema de arándano, y Chasca era también de Cascas, de la misma zona, y de Chao, y de Cascas, ¿no? Entonces era un juego de palabras, dos personajes, un hombre y una mujer. Fue muy interesante porque cuando hicimos el análisis para poder hacer esto nos dimos cuenta de algo. La gente joven que trabaja de manera temporaria, porque digamos, los trabajos son temporales para cosechar los arándanos, había muchas cuentas de TikTok con muchos seguidores, en donde era ese lugar, era como en primavera ven a conocer a alguien, o sea, era como el Tinder sí, de verdad, se hacían parejitas. La gente joven iba a conocer a otra gente joven en las temporadas de cosecha, y lo contaban y contaban las anécdotas y contaban que de ahí se habían ido al baile y contaban, ¿no? Nos pareció algo bien interesante, y bueno, también utilizar un poco eso como porque es algo que la propia gente expresa, es una comunicación natural, y para poder formar parte también de la campaña, ¿no? Entonces fue interesante porque no hecho por nosotros, sino que cuando estos influencers les contamos la campaña, hicieron un TikTok muy gracioso, no de la OIT, sino de ellos, en donde había una pareja saliendo, ¿no?, de los arándanos, sacándose así las hojas, y diciendo que se habían cuidado, ¿no?, porque el cuerpo era muy importante, jugando. Claro, en doble sentido. Fue increíble, fue muy divertido y lo han pasado, ¿no? Y ha tenido mucha repercusión. Miren con esas cosas cómo uno puede llegar a mucha gente, ¿no? Y a pesar de que, claro, una campaña que no es tan larga, sabemos que no es solo la comunicación, que hay un montón de problemática alrededor. Yo hice un taller de comunicación cerrando esto, que fue interesante porque vino el
director de SUNAFIL de la Zona de la Libertad, que ese día fue nombrado superintendente. Apareció el ministro, la viceministra, el secretario general del sindicato de Fentagro, de otros sindicatos y otros trabajadores, para mi taller de comunicación. Yo quería mostrar los resultados y un poco lo mismo que hice con el trabajo que hice con ustedes, de hacer un tema de comunicación y cómo uno puede armar una campaña. Con el ejemplo de Tu cuerpo es tu herramienta, hicimos un taller. Se parecieron todos, muy interesantes, los chocolatié, ¿no? Los hice trabajar, les hice hacer con unos plumones y eso, a ver si ustedes tendrían que dar una idea para salud y seguridad, y salieron cosas increíbles, como se dice en comunicación y desgraciadamente en inglés, insights, ¿no? O sea, estos datos que te sirven para luego generar frases o generar temas de comunicación que lleven a una acción, ¿no? Esos son datos accionables, porque bien interesante fue. Entonces, bueno, esa campaña también fue promovida por la OIT. En verdad, ellos tienen muchísima visión en este tema, ¿no? Y además tienen mucha data, que es importante. Mira, fíjate, es interesante. Yo supongo que en alguna oportunidad te habrás sentido frustrada porque todo este trabajo, mucho de este trabajo, no llega a materializarse, ¿no? Claro, a que haya cambios, por ejemplo, sustanciales, ¿no? Sí, en realidad veo que hay algunos granitos de arena, pequeños cambios. Creo que contaste que soy bióloga, trabajo con plantas y siempre digo que no sé si la gente ve que en el piso las raíces levantan veredas y es célula por célula, se junta célula por célula. No es que el tronco es, para que eso penetre tiene que haber uno a uno y eso hace fuerza. Y eso es lo también que hacemos. O sea, sí me frustra cuando veo que hay accidentes, cuando veo que se legisla no tan justa y equitativamente. Se quiere sacar ahora otra ley, ¿no? Con respecto al agro, no soy especialista del tema, pero sí escuché muchas voces. Eso es lo frustrante. Hacer esto no porque sea lo que sea, aunque sea quedó ese TikTok muy divertido que por pronto alguito y la gente está muy consciente de la seguridad. En ese momento nos decía a la Chasca y al Chari que lo hiciste con el polo por acá, y el polo tiene que ir por acá porque nos tiene que cubrir casi toda la mano, ¿no? Y tampoco hiciste con el sol, pero nosotros también trabajamos en frigorífico, ¿no? La gente hay que ponerla también en un lugar frío y no nos dan, ¿no?, los elementos adecuados, etcétera. Y todo eso es como una retroalimentación que luego hay otra vez, cosita por cosita, para ver qué se puede modificar. El ejemplo de las trabajadoras del hogar es cuánto tiempo lucharon por su ley para que puedan, un montón de años. Se hubiera quedado en solo la frustración. Sí me frustra, sí me enoja el hecho de que no tengamos leyes laborales equitativas, que cada vez se quiere quitar más, que nos digan que son sobrecostos nuestra seguridad, sobrecosto nuestra jubilación, sobrecosto sobrecosto nuestra estabilidad, nuestra salud mental, nuestra salud no es. Entonces, en ese sentido sí es frustrante. En esto de la comunicación no, porque lo que hacemos queda, aunque sea en las redes, aunque sea en la gente. Sí, a ver, te decía esto, sí, mira, sí, lo que tú dices es razón. Hace unos días he estado en una conferencia donde estaban dando los resultados acerca de la aplicación de los derechos humanos en todas las entidades, tanto públicas como privadas. Ya esta normativa ha derivado en un plan anual, ¿no? A donde tienen que todos los involucrados tienen que cumplir 3 ejes. Sí, y lo más sorprendente ha sido de que de todo el universo que tienen que aplicar los derechos humanos en sus actividades, solo 1/3 y a medias
lo ha aplicado. ¿Sí? Y en el campo de la actividad laboral, propiamente dicho, ¿sí? No llega ni al 5%. Había un informe de los sindicatos, ¿sí? En esta conferencia, ya en que hay muchísimos casos en que a trabajadores que están formando su sindicato, ya con el sindicato formado, ¿sí? Que se supone que gozan de protección, ¿sí? Los han despedido. Los han despedido, sí. ¿No? Y no sé si tú ves un poco de estos temas. La verdad que no, o sea, no, a ver, soy una persona informada y trabajando en comunicación o en el Estado o en la gestión pública, uno tiene que conocer estos temas. Entonces, por ejemplo, sé y veo por lo poco que cubre la prensa hegemónica, digamos, ¿no? Pero también porque veo cosas por redes sociales, etcétera, que hay mucha gente que se sindicaliza y es perseguida por ¿no? las empresas o está satanizado también a nivel público. En ese sentido, sí. Por otro lado, veo que muchos de los derechos humanos, salud, educación, cosas básicas, nos cuesta mucho, no solamente en el ámbito laboral, sino en general. Así que sí, no soy experta en el tema, no he indagado mucho en el tema, pero digamos, como ciudadana, sí, por supuesto que lo veo, como profesional también. Y no me sorprende que haya habido ese informe, para nada. No me sorprende. No me sorprende. Bueno, sí. Debería sorprendernos, ¿no? Sí. Pero no nos sorprende, sí, pues. En realidad es terrible este tema, ¿no? Así es. Sí, Gabriela, ha sido un gusto de verdad conversar contigo. Espero que no sea la última vez, ni la primera ni la última. Muchísimas que te gracias. tengamos aquí. Tú eres una persona que, ¿cómo se llama? Que tiene mucha información. Nos has orientado en algunas cosas y que, ¿cómo se llama? Espero que nos sirva como ente defensor de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y que nos puedan ayudar en el camino que tenemos por delante con esta incertidumbre que no sabemos quién va a ganar las elecciones. Mira, te dejo con las cámaras y los micrófonos de La Hora Sindical para que digas lo que quieras. Des tus redes sociales, tu teléfono, para contratos, para citas, ya que estás sola. Una mujer tan hermosa como tú, pues... No, nada de eso, no, más bien, muchas gracias, compañeros, compañeras, por darme la oportunidad, por darme un espacio. Es la primera vez que me entrevistan desde los sindicatos. Les conté cuando los conocí que yo vengo de familia sindicalista también en Argentina. Entonces, este es un espacio que a mí me da mucho orgullo, ¿no? Así que agradezco mucho eso. Y como les digo, la lucha siempre es continua, nunca hay que bajar los brazos, hay que hacerlo también a pesar de las circunstancias, con algo de optimismo, porque si no, paraliza. Yo creo que el sistema quiere que nos paralice, que nos moralicemos, porque es desmoralizante. Lo que está pasando en el mundo es desmoralizante. Pero los invito a que no, a que sumemos desde donde estemos y que bueno, de cara a las elecciones también pensemos bien con algo bien estratégico para nuestro país. ¿A dónde te podemos ubicar? Bueno, en mi Instagram, que es mi Instagram personal de Gabriela Bertone, arroba Gbertone. Ese es mi Instagram, ahí es donde pueden ubicar. ¿Y en Matras? ¿Y Matras tiene Matras tiene una página web, matras.net también, sí, y en LinkedIn también estoy como Gabriela Bertone y ahí también está la página de mi empresa. Perfecto. Gracias. No, gracias a ti, Gabriela. Éxitos en tu trabajo tan lindo que haces, de verdad. Gracias. Y con nosotros, con Rafael Lucar en la parte técnica y Michael Castro Monzón
En la conducción, el Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú y la Central Unitaria de Trabajadores. Con nosotros hasta el próximo programa.